nos vuelve a acompañar Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, muy buenos días. Buenos días. ¿Aprendemos o no? Sí, aprendemos, pero olvidamos. Y volvemos otra vez a aprender. Vamos a hablar de eso y, bueno, me pareció muy curiosa una canción que es muy antigua. Es del 1900 y muy poco, pero se puso muy de moda cuando la crisis del 29 y se titula así: Nadie te conoce cuando estás arruinado y apartado. O sea, ahora hablamos de ella, pero viene muy al caso porque cuenta la historia de una persona cuando se arruinó, lo que le pasó. Entonces, pues, si nos ponen la primera diapositiva, pues la siguiente empezamos. Si nos pasáis la diapositiva, vamos a ver esos errores que no lo que estábamos comentando. Ya más atrás no se puede ir, porque claro, para ir más atrás ya tendría que ir a la prehistoria. O sea, ¿qué es lo primero que hay escrito? Pues las tablillas sumerias, que tienen más de 4000 años. Son muy famosas, hay miles de ellas. Todo el mundo cree que hablan de la leyenda de Gilgamesh, de los dioses, en fin, cierto. Pero la inmensa mayoría no. Casi todas hablan de temas tremendamente cotidianos, de economía, de sus asuntos, muchas incluso son caligrafías. Y hay una en concreto que a mí, pues, vamos, me ha llamado. Hay una página web que entras, seleccionas el tema, buscas tablillas y te las traduce. Y hay una que me hizo mucha gracia, porque habla de un tema muy cotidiano. Un padre se dirige a otro padre para decirle lo que había bajado la calidad de la enseñanza de los niños en las escuelas. Y además le decía que también que los niños ya no respetaban a los maestros como antes. Bueno, pues esto se lo decía un padre a otro padre hace 4000 años. Entonces, y mi abuelo también lo ha dicho, y mi padre también lo ha dicho, ¿no? Pero no hace 4000 años. O sea, no cambiamos. O sea, todo sigue exactamente igual. Luego, pues, por ejemplo, también tenemos tendencia a creer que en la antigüedad, pues que no había desarrollo, que todo es actual, que bueno, pues que vivimos en el momento de más auge económico, cultural, social. Tonterías. Pasamos, por ejemplo, de hace 4000 años, pues se me ocurría poner, por ejemplo, los griegos para ser intermedio y luego los romanos. Claro. Hablando otra vez de las tablillas sumerias, pues resulta que Pitágoras pues, nació en el siglo II antes de Cristo y todos oímos hablar del teorema de Pitágoras, pues con dos narices. O sea, en las tablillas sumerias ya está resuelto el teorema de Pitágoras. O sea, tiene gracia. 2000 años antes de nacer Pitágoras ya se había resuelto su teorema. No evolucionamos tanto. He puesto ahí otro griego que es que me hace pues también pues mucha gracia. Eratóstenes, pues este señor nació más o menos creo que 2 siglos antes de Cristo. Bueno, este señor, él con sus medios ya calculó la curvatura de la Tierra, calculó la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Luna y con respecto a la Tierra, la distancia entre la Luna y el Sol y un montón de cálculos más, hace 2000 años. Bueno, pues todavía hoy, en el siglo XXI, pues te encuentras unos cuantos que te dicen que, vamos, que tienen argumentos contundentes para demostrar que la Tierra es plana, con dos narices. Bueno, pues hace 2000 años un señor con sus medios y demás ya demostró científicamente y técnicamente que la Tierra era redonda y cosas de estas. Lástima que esta gente pues no haya leído a Eratóstenes, sino pues a lo mejor lo habían entendido. Luego, pues he puesto ahí también, por ejemplo, los romanos. Ya que hablamos de oro, pues he puesto, por ejemplo, la mina de las médulas. Las médulas están en León. Yo soy de León. He estado muchas veces allí. Cada vez que voy descubro algo nuevo y nunca dejan de sorprenderme. Los romanos tenían auténticos ingenieros que no se diferencian absolutamente nada de los de hoy. Y tenían unos conocimientos increíbles. De hecho, en las médulas se lleva agua desde 150 kilómetros al yacimiento, a la mina. Claro, para llevar agua desde 150 kilómetros en una zona altamente montañosa, pues no es una meseta, es muy complicado. Entonces, para eso tenían que tener
y tiene pues instrumentos de topografía, vamos, para que corra el agua en un canal, pues un ingeniero sabe que la pendiente de un canal tiene que ser 0,02%. Si es más, el agua coge velocidad y destroza y erosiona el canal en 4 días. Si es menos, se estanca y no corre. Y si está mal calculado el canal, vamos, no es que no corra, es que hasta retrocede. Entonces, pues para hacer eso, durante cientos de kilómetros, como hacen ellos muchas veces, vamos, hay que saber bastante tecnología. He puesto ahí Vitruvio, porque también viene al caso de todo esto. Vitruvio era el arquitecto de Julio César. Tiene un tratado de arquitectura. Yo hice arquitectura. Vamos, sería un fantasma si yo dijera que sé más que Vitruvio. Me da a mí 80 vueltas. Era de la época de los romanos. Escribió un tratado completísimo, con unos cuantos tomos. Y me hace gracia porque también en uno de sus tratados hace mención a los canales y reconoce que, ojo, que como no se tenga en cuenta la curvatura de la Tierra en recorridos largos del agua, pues vamos, que no avanza. Y tenían hasta fórmulas para ir corrigiendo esa curvatura. Pues, ¿qué quiero decir con eso? Pues lo que dice al final, que aprendemos, olvidamos y hablando de esto, y a veces hasta nos liamos, que es lo que quería decir con esto último, de que, pues, vamos, no ha cambiado nada desde que hay historia escrita. Antes, vete tú a saber, pero más atrás tampoco podemos ir. Si nos pasan la diapositiva. Además es trasladable en casi todas las áreas, evidentemente, porque está visto, ¿no? Sí, porque es que esas tablillas hablaban de economía, hablaban de temas sociales, hablaban de religión. Y es que tiene gracia. Es que, aunque parezca mentira, en esas tablillas está escrita la Biblia, mucho antes que Moisés. O sea, con otros nombres, pero son las mismas historias de la Biblia. No nos interesa eso, son 4. O sea, no es lo importante de las tablillas. La mayoría de ellas eran temas tremendamente cotidianos, lo que comentamos. Muchas eran simplemente caligrafías, o sea, escribían unos caracteres y para que el niño que estaba aprendiendo a escribir, pues repitiese esos caracteres. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué decimos que no evolucionamos, que los humanos de hace 40 siglos eran exactamente igual que nosotros y lo vamos a centrar en las crisis económicas? Hubo muchas y las que habrá. O sea, podríamos hablar de muchísimas. Yo qué sé, yo aquí he escogido, por ejemplo, la del 1929, porque es tremendamente famosa, es muy estudiada, cumple todos los arquetipos de las crisis. Es un momento, yo creo que bastante clavado al actual, pero podríamos haber escogido cualquier otra. Hombre, hubo una que también me hacía mucha gracia, es en el siglo XVII, en los Países Bajos, la crisis de los tulipanes. Hace poco recuerdo leer un artículo que, bueno, pues como mínimo tenía su gracia y te partías de risa, porque el autor del artículo había sustituido, donde ponía tulipanes, había quitado tulipanes y había puesto bitcoins. Y tenía su gracia, porque encajaba todo. Claro, todos sabemos cómo acabó la crisis de los tulipanes y casi seguro, y ojalá no acabe así, el tema de los bitcoins. Pero si, vamos, que no tenía sentido común el artículo. Bueno, pero vamos a centrarnos en esta. ¿Qué pasó pues en Estados Unidos en esa década? En lo que aquí llamamos los felices años 20, otro lo llaman el periodo entre guerras, tiene muchos nombres. Pues que hubo un desarrollo increíble. Se podrían dar 1000 datos, pero para que se vea el desarrollo, pues por ejemplo, he cogido uno, el de los coches. En el 1919, en Estados Unidos, había 6 millones de coches. Claro, tan solo 10 años después había 27 millones de coches. Hay que tener en cuenta una cosa. Ojo con los coches, que hoy un coche es algo muy cotidiano. En el 1900 un coche era otra cosa muy distinta. Hay por ahí estudios, y yo recuerdo haber leído que en esas épocas un coche costaba lo mismo que un edificio en la calle Serrano. Ojo, digo un edificio, no un piso, el edificio entero. Eso es lo que costaba un coche. Bueno, pues se llegó a tal desarrollo que en Estados Unidos ya había 27 millones. ¿Cuánto es esto en población? Parece ser que era un coche cada 5 habitantes. Y hablamos de esa época. Bueno, pues eso dice el grado de desarrollo al que llegó Estados Unidos. Claro, el índice, que habléis aquí todos los días de él todavía, Dow
de aquella ya existía, ya existía. Y bueno, pues y hacía cálculos exactamente igual que hoy, todo exactamente igual que hoy. Y bueno, pues es curioso que en 5 años, en los 5 años anteriores al 29, pasó de 100 a 400 puntos, o sea, una auténtica pasada. Claro, cuando lees crónicas de la época, ves la euforia que había, la alegría, la gente pedía préstamos para invertir en bolsa, nadie se cuestionaba que la bolsa podía bajar, o sea, eso no procedía, hombre, podía bajar un día, pero no procedía, o sea, la bolsa tenía que crecer de forma indefinida. Nos acordamos aquí de por ejemplo, de las viviendas hace no tantos años, y es más o menos cómo vivía la gente, esa euforia. Compraban productos, todos los días salían productos financieros nuevos, compraban productos que ni entendían ni a veces tenían sentido, bueno, todas estas cosas que todo el mundo sabe que originó la crisis del 29. Y claro, y llega un día cualquiera, un jueves cualquiera, un jueves 24 de octubre. Hombre, había algunos que habían avisado de lo que podía pasar, porque la burbuja era inminente. Esos que avisaban, hombre, eran gafes. No gustaba lo que decían. No los escuchaba y además eran desagradables, no gustaba. O sea, ojo, que no eran antipáticos. A nadie le interesaba oír lo que ellos tenían que decir. Bueno, pues llega ese jueves negro, ese 24 de octubre del 29, y en unas horas y unos días se hunde totalmente la economía de Estados Unidos. Si nos pasan la diapositiva, vamos a ver, no solo se hunde la economía de Estados Unidos, ahora comentamos por qué se hunde a continuación la economía del mundo, pero antes de eso, cuando digo que muchos perdieron todo, es cierto. O sea, hubo gente que, pues, desde ese jueves al lunes, hasta el martes, perdieron prácticamente todo su patrimonio. Hubo algunos que se retiraron antes, lo que es la historia, también perdieron su patrimonio. Claro, los que se retiraron antes habían metido su dinero en el banco, pero a los 4 días entró lo que luego se llama una crisis bancaria terrible, y empezaron a caer miles de bancos en Estados Unidos. El concepto de banco en Estados Unidos de aquella era diferente al concepto de banco que nosotros entendemos. Era tan curioso que, por ejemplo, a los bancos se les prohibía tener sucursales. Entonces, a lo mejor llegas a una ciudad, no sé, Illinois, y había un banco que se llamaba Primer Banco de Illinois, un poco más abajo, Segundo Banco de Illinois, y así, o sea, y eran totalmente independientes. Bueno, pues la gente que tenía su dinero en el banco simplemente lo perdió y se quedó sin él. ¿Quién salió más perjudicado? Los de siempre, las clases pues más humildes. Pero no solo las más humildes, los ricos también perdieron mucho. Por ejemplo, creo que Rockefeller perdió el 80% de su fortuna, que no es una tontería. Pero claro, tampoco es una tontería lo que era el 20% de la fortuna de Rockefeller. O sea, aún perdiendo el 80%, seguía siendo tremendamente rico. Y seguro que lo llevó más bien. ¿Qué ocurre ahí? Pues que empieza a internacionalizarse la crisis. Claro, Estados Unidos necesita dinero y le pide, por ejemplo, el dinero que le había prestado a Alemania. Alemania tenía lo suyo porque acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, al devolver el dinero entra en una crisis terrible. Y esto va pasando de un país a otro, y la crisis que empezó en Estados Unidos, igual que ahora, globalización, en 4 días se extiende a toda la tierra pues desarrollada, igual que ahora. Claro, la gente cuando estalló la crisis no entendía nada. O sea, es cierto que pasa como ahora, muchos pues tienen o tenemos pues unos conocimientos de economía, pues en fin, entonces no entendían qué había pasado. O sea, ayer estaba todo bien, hoy de repente no tengo dinero, hay crisis, esto se ha hundido, desaparece. ¿Pero por qué? Si no ha caído ninguna bomba, no, las fábricas están intactas, las personas somos las mismas, no entendía nada. Y es cierto, no había caído ninguna bomba, pero la economía se había hundido. Ahí digo, y la crisis derivó en la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que no había caído ninguna bomba, pero no tardaron en caer. Y un poquito más tarde empezaron a caer bombas de verdad. El destrozo ya era de otra forma. Esta crisis provocó
y fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si nos pasan... Y muy rápido, unas conclusiones. El título era, pues, esa canción, que nadie te conoce cuando estás hundido y apartado. Es una canción, no recuerdo de qué año es exactamente, debe ser en torno a 1900 cuando se escribió, pero se hizo tremendamente popular a raíz de la crisis del 29, empezaron muchos cantantes a versionarla y demás, porque se sentían identificados con ella. Claro, ¿qué dice la canción? Habla de un señor que era millonario, que era rico, de repente se arruina. Claro, se da cuenta que cuando se arruina, que todo cambia, que primero, cuando era rico, tenía dinero y pues lo malgastaba. Deja ese dinero, deja de tener dinero y le empiezan a dar la espalda. No tiene nada. Bueno, también se repite, ¿no? El dinero atrae muchos amigos y si lo pierdes ya no tanto. El primer párrafo era hace 4000 años. No ha cambiado. Hombre, tal vez nos vistamos de una forma diferente, pero en esencia ha cambiado muy poco. Y simplemente, para acabar. Entonces, pues, esa canción es que tiene... tiene una frase que es muy significativa, y por eso la he puesto ahí. Dice, si un día vuelvo a conseguir $1, me aferraré a él hasta que el águila sonría. ¿Qué quería decir? Hombre, me he arruinado, sé lo que vale un peine, y si vuelvo a tener dinero, no lo tiraré. O sea, tendré cuidado para no arruinarme. Conclusión, pues... Carlota no quería pasar hambre. Muy interesante. Acabando, pues que no se olvide la gente que se arruinó muchas personas por poner su dinero donde no debía. Incluso hasta desapareció el dinero de los bancos. ¿Qué no desapareció? El oro. Entonces, hombre, pues es más que recomendable que las personas piensen que puede haber una crisis y que a lo mejor pues una forma pues tremendamente buena de protegernos de una crisis es tener un poquito de metales preciosos, que hace esos 4000 años ya circulaba. Pues Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos, gracias como siempre, feliz jornada, feliz negocio. Claro que sí. Y nosotros hacemos una pausa para publicidad, enseguida volvemos.